Entonces, una vez calculada esa columna, lo que tengo que hacer es el valor absoluto aquí. El valor absoluto es quitar el signo negativo y escribirlo todo meramente positivo. 2.52, 1.52, 0.52, 0.48, 1.48, 2.48 y 3.48. Ahora, lo que se deberá hacer es multiplicar este valor absoluto por la frecuencia respectiva. Es decir, 2.52 por 3. 7.56. 1.52 por 5. 7.6. 2 por 0.52. 1.04. 0.48 por su frecuencia que es 6. 2.88. 1.48 por su frecuencia que es 1. 1.48. 2.48 por su frecuencia que es 2 en este caso. 4.96. Y 3.48 por su frecuencia que es 2, nos da 6.96. A continuación, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Voy a sumar de nueva instancia los elementos de esta columna. Es decir, 7.56 más 7.6 más 1.04 más 2.88 más 1.48 más 4.96 más 6.96. Esto nos da un total de 32.48. Con este 32.48 voy a calcular mi primera medida de dispersión, la desviación media, la cual se va a calcular con la suma del dato menos la media por frecuencia entre mi total de datos que hay. Es decir, voy a dividir 32.48 entre 21. Esto nos da como resultado 1.55. Vamos a redondear siempre a 2 dígitos. Bien, ahora, ya calculamos la desviación media. Ahora vamos a calcular la desviación estándar y la varianza. Para estas dos voy a requerir esas dos columnas. La columna de acá, el dato menos la media al cuadrado. Voy a tomarme los elementos de esta columna, esta de aquí, y voy a elevar cada uno de esos al cuadrado para colocar aquí. Es decir, menos 2.52 al cuadrado me da 6.35. Menos 1.52 al cuadrado me da 2.31. Menos 0.52 al cuadrado da 0.27. 0.48 al cuadrado me da 0.23. 1.48 al cuadrado me da 2.19. 2.48 al cuadrado me da 6.15. Y finalmente, 3.48 al cuadrado me da 12.11. A continuación, los elementos que acabo de obtener aquí
los voy a multiplicar por su frecuencia respectiva para llenar los datos de acá y finalmente calcular las últimas dos medidas que me hacen falta. 6.35 por 3 me da 19.05. 2.31 por 5 me da 11.55. 0.27 por 2 me da 0.54. 0.23 por su frecuencia 6 me da 1.38. 2.19 por su frecuencia 1 me da 2.19. 6.15 por su frecuencia 2 me da 12.3. Y 12.11 por su frecuencia 2 me da 24.22. Voy a sumar todos estos elementos. 19.05 más 11.55 más 0.54 más 1.38 más 2.19 más 12.3 más 24.22 me da un total de 71.23. Ahora bien, vamos a calcular la varianza. La varianza sigma cuadrada se calcula como la suma de todos mis datos menos la media al cuadrado por sus frecuencias entre el total de datos. Es decir, voy a dividir el total de acá, los 71.23, entre 21, que es el total de mis datos. Esto me da 3.39. Para calcular la desviación estándar, que es lo último que me falta, simplemente es sacarle la raíz a la varianza, lo cual es la raíz de 3.39, lo cual me da 1.84. Y esta es mi desviación estándar y mi varianza. La otra forma que nos pueden dar una tabla es la siguiente, ya la tabla armada. En este caso, lo que se tendría que hacer es, ya me dan el dato y la frecuencia, solo tengo que terminar de armar toda esta tabla. Procedemos de manera similar. Pongo la primera frecuencia y empiezo a sumar en diagonal. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 2, 15. 15 más 3, 18. Y 18 más 2, 20. Ahora bien, la frecuencia porcentual se calcula de la misma forma. Voy a dividir su frecuencia respectiva entre el total, que es de 20. En este caso, 3 entre 20 por 100, 15%. 2 entre 20 por 100 me da un 10%. 3 entre 20 por 100 me va a dar un 15%. 5 entre 20 por 100 me va a dar un 25%. 2 entre 20 por 10, por 100, perdón, me va a dar el 10%. 3 entre 20 por 100 me va a dar el 15%. Y 2 entre 20 por 100 me va a dar lo que viene siendo el 10%. Ahora bien, empiezo a calcular
dato por frecuencia. 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 5, 20. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. Y 7 por 2, 14. Voy a sumar todos estos datos. 3 más 4 más 9 más 20 más 10 más 18 más 14. Me da 78. Procedo a calcular primero la mediana. Voy a dividir este 78 que me dio entre el total que es 20. Y me queda a 3.9. La moda, en este caso, es el dato con mayor frecuencia que aquí hay. El de mayor frecuencia aquí es 5, que corresponde al 4. Y finalmente, para calcular la mediana, tengo que ver cómo son las posiciones. Tengo 20, que es un dato par. Entonces tengo que buscar dos posiciones. Posición 1, que se calcula como el total de datos entre 2, que me da 10. Y la posición 2, que se calcula como el total de datos entre 2 más 1, lo cual me da 10 más 1, lo cual me da 11. Entonces, tengo que buscar quién es la primera frecuencia acumulada mayor a 10 y a 11. En este caso, la primera mayor a 10 es 13 y la primera mayor a 11 es 13. Mi posición 1 va a estar en 4 y mi posición 2 también va a caer en 4. Mi mediana va a ser entonces el promedio de estos dos valores. 4 más 4 entre 2 me da 8 entre 2, me da 4. Mi mediana en este caso es de 4. Bueno, ahora debemos terminar de calcular las medidas de tendencia central. De igual forma, a cada dato de acá, yo le voy a restar el valor de mi media, que es de 3.9. Esto me queda menos 2.9, menos 1.9, 0.9, menos 0.9, perdón, 0.1, 1.1, 2.1 y 3.1. Recuerden que a cada dato le voy a restar mi media. La parte del valor absoluto solo es quitarle los signos negativos. 2.9, 1.9, 0.9, 0.1, 1.1, 2.1 y 3.1. Ahora voy a multiplicar estos valores por sus frecuencias. 2.9 por 3, 8.7. 1.9 por 2, 3.8. 0.9 por 3, 2.7. 0.1 por 5, 0.5. 1.1 por 2, 2.2. 2.1 por 3, que es su frecuencia, 6.3. Y 3.1 por 2, que es su frecuencia, me da a 6.2. Voy a calcular la suma de toda esta columna. 8.7 más 3.8 más 2.7 más 0.5 más 2.2 más 6.3 más 6.2 nos da 30.4. La desviación media, en este caso, va a ser este 30.4 entre 20
que nos da 1.52. Procedemos a calcular las últimas dos medidas. Recordando que en esta columna voy a elevar al cuadrado los elementos de aquí. Menos 2.9 al cuadrado, 8.41. Menos 1.9 al cuadrado, 3.61. Menos 0.9 al cuadrado, 0.81. 0.1 al cuadrado da 0.01. 1.1 al cuadrado da 1.21. 2.1 al cuadrado da 4.41. Y 3.1 al cuadrado, 9.61. Ahora voy a multiplicar estos por sus respectivas frecuencias. 8.41 por su frecuencia 3, 25.23. 3.61 por su frecuencia que es 2, 7.22. 0.81 por su frecuencia que es 3, 2.43. 0.01 por su frecuencia que es 5, 0.05. 1.21 por su frecuencia que es 2, 2.42. 4.41 por su frecuencia que es 3, 13.23. Y 9.61 por su frecuencia, que en este caso es 2, 19.22. Procedo a sumar todos estos. 25.23 más 7.22 más 2.43 más 0.05 más 2.42 más 13.23 más 19.22 da un total de 69.8. Ahora voy a calcular la varianza, que es 69.8 entre el total de datos, que es de 20. $3.49. Y finalmente, mi desviación estándar, que es la raíz de 3.49. 1.87. Ahora bien, recapitulando, lo más relevante que necesitamos son las columnas de acá, esta y la última. Son las columnas que nos van a servir para calcular todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de dispersión. Muy importante, además, no lo mencioné en el ejemplo anterior, pero tienen que resaltar, si cuentan con resaltador, marcatexto o algún color, los siguientes totales. El total de datos por frecuencia, el valor absoluto de dato menos media por frecuencia, su total, y el último. Son los datos más significativos que me van a ayudar para poder resolver estos problemas.